Nos vamos a trasladar en vivo a México con nuestro corresponsal Rey Rodríguez, que nos tiene las reacciones de la comunidad mexicana tras el anuncio de renuncia del Papa Benedicto XVI este próximo 28 de febrero. Cuéntanos, Rey. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal, Lucía? Pues sorprende, por supuesto, esta noticia cuando México se empieza a despertar. Estamos hablando una noticia que cae aquí por sorpresa, y les digo, México, pues el segundo país con más católicos en el mundo después de Brasil, y cae la noticia, Alejandra, Lucía, como recordarán, casi a un año de la visita de Benedicto XVI a México, a León. Ahí estamos viendo algunas de estas vistas del Papa. Y bueno, por eso es algo que sorprende. Y déjame decir también que, bueno, por un lado, pues habrá muchas reacciones de este lado, sobre todo en torno a esta renuncia, porque justamente esa visita en aquel momento se vio algo opacada, primero por una disminución del número de fieles. Llega el Papa a México casi un año, con una disminución de fieles a México. Según expertos, ha caído casi 4 puntos el número de fieles en estos 10 años en México, y precisamente tiene que ver, según los analistas y expertos en la Iglesia Católica, que tiene que ver mucho con estas revelaciones de casos de pederastía en la Iglesia Católica. Y justamente esa visita se da a México en medio de revelaciones de nuevos detalles sobre abusos del padre mexicano, el fundador de los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, y que por supuesto aquellas víctimas le habían solicitado al Papa que en su visita a México se reuniera con ellos. Le habían mandado una carta al Vaticano expresándole justamente ese reclamo, y hay dos cosas que no quedan en esa visita y que dejó para esa parte, para algún sector, quizás un sabor amargo, y fue precisamente que el padre no se reúne con estas víctimas de abusos sexuales, por un lado, y que tampoco durante su estancia en México hace alguna alusión a ese tema. Lucía, Alejandra. Sin lugar a dudas, Rey, yo creo que eso será una de las cosas de las que se hablará mucho, porque México fue un punto focal de esa discusión de los casos de pederastía, del Opus Dei, en fin, los Legionarios de Cristo, debo corregir, del padre Marcial Maciel en los Legionarios de Cristo. Y pues, como tú dices, muchísimas críticas porque Benedicto XVI no aceptó reunirse con ellos. Exactamente, no acepta reunirse con ellos cuando, por un lado, este grupo de víctimas del padre Marcial Maciel le habían escrito primeramente a él, haciendo estas revelaciones de estos casos, intercediendo por ellos, y que se abriera toda una serie de investigaciones en torno al fundador de los Legionarios de Cristo. El Papa no responde, se sienten muchos de ellos ofendidos porque no hubo esa respuesta, y tenían la gran esperanza de, una vez que el Papa visitara México, pues se reuniera con ellos, por lo menos en algún entorno, o quizás hiciera alguna referencia en ese sentido. Sin embargo, como te decía, pues no lo hace, y queda ese sabor amargo en esa parte de la visita, aunque sí te digo, por supuesto, fue también bien recibido en León. Tuvo una recepción masiva casi, como te decía, hace un año, pero se da en ese entorno, y también en un entorno, como te decía y repito, en medio de que la Iglesia Católica ha empezado en estos últimos 10 años a verse una disminución en el número de fieles, y una de las causas que hablan estos expertos es precisamente por todos estos escándalos de abuso sexual que se ha dado dentro de la Iglesia. Creo que va a ser un reto, creo que México va a estar muy pendiente a todo lo que pase, y por supuesto a cómo se vaya desenvolviendo todo esto, dándose una conclusión, quizás
estas víctimas esperarían algo más ahora ya con este anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI, esperarían quizás con el tiempo, quizás alguna alusión del propio Benedicto respecto a este reclamo que le habían hecho. Y bueno, uno de los escándalos más recientes por parte del Vaticano fue sin duda alguna la filtración de unos documentos exclusivos y secretos de la organización del Vaticano conocidos como Batileaks por parte del mismo mayordomo del Papa Benedicto XVI. Pero quisiera retomar un poco la fe y México, Rey, porque México se conoce como una población altamente católica. ¿Cuál es la diferencia de popularidad y aceptación tanto del Papa Benedicto XVI como Juan Pablo II? Mira, sí te puedo decir que hay una diferencia, y bueno, una diferencia que vimos de un papa muy querido, un papa que pudo venir varias veces a México, no solamente una sola vez, que vino Benedicto XVI, eso por un lado, y por el otro, las muestras de fe y de cariño de un papa que pues se supo identificar, estoy hablando de Juan Pablo II, se supo identificar mucho con el pueblo mexicano, con el mexicano, en cualquier acto que hacía, no tenía un minuto para mencionar México, para mencionar al pueblo mexicano, y había esa química, vamos a hacerlo así, entre los dos. De todas maneras, llega Benedicto, siempre hubo esa interrogante antes de la visita, hace, como te decía, apenas un año, en marzo de 2012, siempre había esa interrogante, bueno, ¿cómo va a ser tratado? ¿Cómo va a llegar? Si el mexicano lo va a recibir de la misma manera que había recibido a Juan Pablo II. Sin embargo, es un pueblo, como tú bien decías, Alejandra, es un pueblo muy católico el mexicano, y supo darle una gran bienvenida a Benedicto, independientemente de quizás si había esa cierta más química con el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, pues sí supo darle esta bienvenida, más lo que se opaca por estos casos que te decía de pederastía, y que, bueno, realmente fue algo que estuvo presente durante la visita y que, bueno, la opacó en algún sentido, Alejandro. Rey, te pedimos que te mantengas cerca, volveremos a hacer enlaces contigo porque nos interesa muchísimo las reacciones que se vayan generando en México a este anuncio de la renuncia de Benedicto XVI a la cabeza de la Iglesia Católica a partir del día 28 de febrero.